cuando el estudiante ya comience, por ejemplo, primer grado o segundo grado, y ya no estemos viendo quizás ese desarrollo motriz, sino ya otro tipo de capacidades ya en el estudiante, el desarrollo de otro tipo de capacidades. Entonces ahí sí vamos a poder observar, ¿no?, esta discapacidad visual en ellos. Por eso que nos indica que se manifiesta durante esta época de estudio, ¿no? Se manifiesta durante esa época de estudio, porque pasan primero, pasan segundo grado, ya a partir del tercer grado, ya la docente comienza a ver los niveles, las capacidades de estos estudiantes y comienza a identificar ese tipo de estudiante, ¿no? Ese tipo de estudiante que no logra estos aprendizajes permitidos, que a pesar de las estrategias, del trabajo, del reforzamiento, no logra los aprendizajes que yo me he propuesto. Muy bien. Sí, Lucy, sí, no te preocupes, sí estamos visualizando lo que usted nos dice. Lo que sucede, Lucy, es que si es que la plataforma utiliza mayor memoria cuando automáticamente pueden registrarse de todos el mensaje, ¿no? Y se multiplica para todos. Entonces genera pues que se entrecorte la señal y genera que el audio se vaya perdiendo. Entonces evitar eso, lo que estamos haciendo es generar, bueno, pues que cada uno redacte, pero yo puedo visualizar todos sus comentarios que ustedes hagan, ¿ya? Muy bien, entonces pasamos a los trastornos de comunicación, ¿ya? Escriben dentro de los conceptos más amplios llamados trastornos del desarrollo, que son una categoría de los problemas de salud mental que comprende a niños que tienen dificultades para alcanzar las funciones tempranas del desarrollo, como por ejemplo habilidades del lenguaje, de la comunicación, de la socialización y motora. Generalmente el tratamiento de los trastornos del desarrollo incluye la medicación y capacitación especializada. Existen muchos tipos diferentes de trastornos de la comunicación, entre los que se incluyen los trastornos del lenguaje expresivo, los trastornos del lenguaje receptivo o expresivo. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un tipo de trastorno de comunicación que está relacionado a este desarrollo, ¿ya? O a este tipo de capacidad, en el cual el estudiante, por ejemplo, no se puede expresar bien, ¿ya? O también, a pesar de que ustedes apliquen todas las estrategias, a pesar de que trabajen con el estudiante, pero observa que tiene un problema en la expresión de este lenguaje, ¿no? Entonces hay un trastorno ahí en el estudiante, ¿ya? Que también podría ser lo contrario, ¿no? El estudiante puede expresar, pero quizás no lo puede comprender, ¿ya? Hay estudiantes, por ejemplo, que ustedes les indican algo y no logran comprenderlo. Y no es porque no lo entienda, sino que tiene un trastorno de comunicación, ¿ya? Ese trastorno de comunicación nos indica que ese estudiante no pueden comprender lo que ustedes les están tratando de querer indicar, ¿ya? Igual sucede con cuando el resto de sus compañeros hacen lo mismo, o los padres de familia también hacen lo mismo, ¿no? El estudiante logra quizás adquirir la información, pero no la procesa. Entonces, como no la procesa, no hay una respuesta pertinente frente a lo que ustedes le han dicho, ¿ya? Ahí eso se genera pues un trastorno de comunicación. El TEL también, ¿no? Los trastornos del habla y del lenguaje son una patología relativamente frecuentes en la infancia y que preocupa a padres y familias de la salud. Sí, efectivamente, ¿no? Sí, efectivamente. Tienen una prevalencia cercana al 5 y 8 en preescolar y 4% en escolares y su mayor importancia. Muy bien, a Leslie nos dice si los tartamudos están incluidos. Sí, efectivamente, ¿no? Ellos están incluidos porque ellos no se pueden expresar correctamente, ¿no? Sí, ellos no se pueden expresar correctamente y lo van a tener durante la educación básica regular. Es decir, ellos inicialmente, cuando están pequeños, se les muestra ya la expresión que realiza,
ya que algunos piensan que quizás puede ir cambiando y según a la atención que se realice, pero ellos van a continuar con este tipo de discapacidad, ¿ya? Y lo van a hacer durante toda su educación, ¿ya? ¿Qué es lo que se puede hacer? Es atención en función a este tipo de discapacidad y puede ir mejorando, pero sin duda, este tipo de discapacidad lo va a tener constantemente, siempre es una discapacidad que lo va a poder tener. Claro, efectivamente, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que podemos hacer? En este caso que tengamos alguno de estos tipos de estudiantes, lo que tenemos que hacer es registrarlo a la hora que se genera la matrícula de la institución educativa y registrarlo como un estudiante con necesidad educativa especial. Al registrarlo como un estudiante con necesidades educativas especial, entonces vendrá un equipo del SANE, que es un equipo especializado específicamente en función a cada una de las discapacidades, y se trabajaría con este tipo de estudiantes, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es ver cuál es la dificultad de este estudiante, pasa una evaluación y en función a esa evaluación se determina cuál específicamente es la discapacidad que tenga este estudiante, y en función a esa discapacidad entonces se determinará pues una estrategia para mejorar la atención a este tipo de discapacidad, Alberto. Tienen una prevalencia cercana del 5 al 8% en los preescolares y un 4% en escolares, y su mayor importancia radica en el hecho que alteran la capacidad de comunicación del niño con sus padres y pares. Estos trastornos pueden presentar un curso crónico, así un diagnóstico y tratamiento adecuado. La patología persiste en un 40 o 60% de los casos. El origen de los trastornos del lenguaje puede ser variado. En general, cuando se causa, puede localizarse en una lesión o difusión cerebral o un sistema nervioso. Se emplea el término orgánico y si es posible descubrir causas similares en las mencionadas. Se consideran trastornos funcionales también, ¿no? Muy bien, ¿no? Sin duda, nos indica Fanny de que hay padres que no aceptan que sus niños son especiales. Y eso es lo más difícil, creo que poder entender al padre de familia que el tipo de estudiante que tenga, porque no le va a dar la ayuda oportuna que tenga ese tipo de estudiante, ¿no? El padre de familia a veces difícil quiere aceptar que su niño es diferente que los demás, que tiene habilidades diferentes que los demás, ¿no? Entonces trata de no aceptarlo, y al no aceptarlo lo que estamos haciendo es cortando el uso de estas estrategias. ¿Por qué? Porque una vez que se determine que ese estudiante tiene alguna necesidad educativa especial, entonces se le va a trabajar con él, específicamente especialistas van a venir a poder evaluarlo, a determinar cuál es su capacidad y determinar qué nivel de discapacidad tiene, si está en un nivel leve o un nivel moderado o un nivel alto, ¿no? Entonces lo que queremos determinar aquí cuál es el nivel, y en función a ese nivel poder atenderlo, ¿ya? En función a él es poder atenderlo. Ahora, sin duda que una vez que determinemos el tipo de discapacidad que ellos tengan, vamos a tener que aplicar pues las estrategias adecuadas para poder trabajar con este tipo de estudiantes, ¿ya? Sí, se requiere una ayuda profesional, Si no tenemos este tipo de ayuda, sin duda no vamos a poder trabajar con este tipo de estudiantes, ¿no? A pesar de que los padres, ¿no?, le indiquen a ustedes, yo pienso que aquí hay que trabajar primero con los padres, ¿no? Que ellos puedan aceptar que sus niños tienen una discapacidad, ¿ya? Y a partir de ello, bueno, pues hacer la evaluación, se les realiza una evaluación con el psicólogo. Una vez que se realiza la evaluación con el psicólogo, automáticamente vienen los señores del SANE y comienzan a trabajar con ellos, aplican varias evaluaciones, no solamente para determinar
qué tipo de discapacidad tengan, sino también el nivel de discapacidad que ellos presenten, ¿ya? Y en función a este tipo de discapacidad, entonces se les brindarán las estrategias adecuadas para poder trabajar con este tipo de estudiantes. Claro, sin duda que necesitamos, Luis, trabajar con especialistas, ya con especialistas, ya porque nosotros no podemos solamente con observar al estudiante determinar qué tipo de discapacidad tiene, ya. No se olviden que hay varios tipos de discapacidad y de estos tipos de discapacidad a varios niveles, ya, nivel leve, nivel moderado, ya, y un nivel severo. Si tenemos un nivel severo, se aplicarán otras estrategias. Si tenemos un nivel leve, los podemos ir atendiendo en la escuela, porque si es un nivel moderado o un nivel severo, es necesario que sea atendido pues con otro tipo de especialistas, ¿ya? Entonces eso tenemos que tenerlo claro específicamente, ¿no? Cuando conversemos con los padres tenemos que hacerles llegar de las ventajas que se tendría que tener en cuenta cuando observen este tipo de capacidades que tengan, ¿ya? Muy bien. La dislexia. Se llama dislexia a la dificultad en la lectura que imposibilita su comprensión correcta, aunque convencionalmente el término se aplique también a la dificultad de una correcta escritura. En este caso, el término médico apropiado es la disgrafía, ¿ya? En términos más técnicos, en psicología o psiquiatría se define la dislexia como una discrepancia entre el potencial del aprendizaje y el nivel de rendimiento de un estudiante, sin que existan cualquier tipo de problema, ya sea sensorial, físico, motor o deficiencia educativa, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una dificultad en la lectura, ¿ya? Y si tiene dificultad para leer, sin duda pues va a tener problemas para poder comprender, ¿ya? Para poder comprender. Entonces este tipo de capacidad es una capacidad, se puede tratar, ya se puede tratar, y en función al tratamiento podemos tener mejores resultados, ya podemos tener mejores resultados que no tiene que ver con su desarrollo físico, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos observar en los estudiantes que tienen en inicial, por ejemplo, su desarrollo motriz está muy bien y comparamos con el resto de estudiantes se nota igual, ¿no? Pero cuando ya ingresan a los primeros grados de edad, ahí podemos ver que tiene posibilidades, ya, para poder comprender, ya tiene dificultades para poder leer. Entonces si el estudiante no lee correctamente, sin duda no va a poder comprender lo que lee. Al no comprender lo que lee, va a generar pues una dificultad para sus aprendizajes, ¿no? Una dificultad para sus aprendizajes y se determina pues con una discapacidad. Buenas noches, Mariela. La disgrafía se utiliza para designar el trastorno de la escritura que afecta la forma o el contenido y se manifiesta en niños que no presentan problemas intelectuales, neurológicos, sensoriales, motores, efectivos o sociales. Como características disgráficas se señalan dos tipos de síntomas relacionados. Los primeros, denominados signos secundarios globales, comprenden la postura inadecuada, soporte incorrecto del instrumento, en este caso el lápiz o bolígrafo, mala presión del mismo o la velocidad de la escritura excesivamente rápida o puede ser muy lenta. Otros síntomas específicos ponen su atención en el elemento del propio grafismo, como gran tamaño de las letras inclinadas, letras deformes, excesivo espaciado de letras o muy apiñadas, enlaces indebidos entre grafemas, letras irreconocibles y en definitiva texto de dificultad de comprensión. Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, Marisa. Entonces, podemos observar aquí que también quizás en el nivel inicial no se puedan determinar este tipo de discapacidad, ¿no? Porque el ser de la educación inicial es un desarrollo motriz, ¿no? Pero cuando ya ingresen a los primeros grados, ya podemos observar en el estudiante que quizás tienen algunas características. Uno de ellos es que no
no puedan soportar el trabajo que se realice con el lápiz, y lo que van a hacer en ellos es me cansé, o ya no quiero, o no puedo, ¿no? Otras están en función a cómo lo realizan tan rápido que no se le va a comprender lo que hacen, o lo realizan muy lento porque tratan de dibujar lo que están haciendo, tratan de dibujar lo que están haciendo. Entonces aquí podemos observar nosotros, la profesora de educación primaria específicamente, pueden determinar este tipo de discapacidad en el estudiante, este tipo de discapacidad. Luego tenemos la discalculia, término que hace referencia a un amplio rango de problemas relacionados con el aprendizaje de las habilidades matemáticas. No existe una única forma del trastorno del aprendizaje de las matemáticas, y las dificultades que se presentan varían en la persona a persona y afectan de modo diferente a cada momento del ciclo vital de la persona, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que el estudiante no logra las competencias matemáticas en la edad y en el grado que le corresponde, el estudiante está en primer grado o está en segundo grado y no puede determinar, o no puede calcular pues cuántos objetos tienen en su vista. No pueden realizar pues sumas en función a la edad que tengan. No presentamos 10 lápices y les indicamos que determinen la cantidad de lápices que observa, ¿no? Un niño de primer grado, por ejemplo, puede determinar ya la cantidad de lápices que puede observar, pero este tipo de estudiantes no lo hacen, no lo van a poder hacer. Igualmente, cuando pasen pues a grados superiores, va a generar este tipo de discapacidad. Efectivamente, ¿no? Si hablamos pues de los hemisferios a las cuales se pueden determinar este tipo de lesiones, estamos hablando pues del hemisferio izquierdo, ¿no? En el hemisferio izquierdo es donde se desarrolla este tipo de lenguaje, se desarrolla a nivel cognitivo, se desarrollan las habilidades matemáticas, el pensamiento lógico matemático, sin duda pues el estudiante tendrá algunas lesiones en este tipo de hemisferios, ¿no? Como nos indica Ledley. Pero también igual tenemos, igual que las discapacidades, tenemos lo contrario, ¿no? Los talentos o la superdatación, ¿no? Que son necesidades educativas especiales y pertenecen a estas necesidades educativas especiales. El genio, aquí podemos hablar del genio, se refiere al adolescente o adulto que independientemente del nivel de sus capacidades consigue desarrollar productos considerados únicos e irrepetibles, brillantes o de enorme utilidad para la sociedad o incluso para la humanidad, y en especial relacionados a la comunidad científica, ¿no? Es difícil quizás tener uno de estos estudiantes ya en el aula, pero sin duda lo podemos, en algunas escuelas se ha podido identificar este tipo de estudiante, generalmente se puede ya ver la diferencia de estos estudiantes ya cuando están en el nivel secundario. En el nivel primario hay una marcada diferencia con sus compañeritos, pero lo que ellos realizan están en función a lo que diga el profesor, a lo que le diga los padres de familia, a lo que le diga la sociedad. Pero cuando ellos ya ingresan a los primeros años del nivel secundario, ya ellos son más autónomos, tienen mayor confianza y ya pueden realizar productos en función a lo que se les pide, ¿no? Sin duda a veces no se les pide absolutamente algo que realicen, pero ellos ya lo están haciendo, entonces aquí estamos hablando de este tipo de estudiantes. Efectivamente, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Por eso les indicaba que este tipo de estudiantes generalmente recién en el nivel secundario se les puede observar o se puede determinar este tipo de estudiantes.
El prodigio se refiere al niño o adolescente que realiza una actividad fuera de lo común para su edad, consiguiendo elaborar un producto que se llama la atención de un campo específico y que hace competencia con los niveles de rendimiento del adulto. Presenta un perfil equivalente para su edad o una persona superdotada o talentosa o dispone de una edad mental muy superior a la edad cronológica. Obviamente estamos aludiendo a un caso de altas capacidades. En conclusión, el niño prodigio es aquel que demuestra habilidades excepcionalmente en la edad temprana, ¿no? En la edad temprana, sí, son totalmente seguros, ¿no? Entonces, este tipo de estudiantes, no solo a diferencia de los anteriores, yo los podía determinar pues en el nivel secundario. Aquí esto los puedo cerrar del nivel primario, inclusive del nivel inicial, ¿no? Demuestra algunas habilidades a diferencia de sus compañeros y son habilidades que se puedan observar ya que en un campo específico, tienen rendimientos o niveles de competencia mayores a las de sus compañeros. Luis, bueno, pues hay que trabajar con ellos, Luis, ¿no? Porque este tipo de capacidad no es permanente. Es decir, se puede trabajar con ellos y se puede lograr pues desarrollar esta incapacidad que tengan, ¿no? Muy bien, entonces pasamos ahora a lo que es precocidad. Se refiere a aquel niño que accede antes a los recursos intelectuales básicos, pero no consigue más ni mejores niveles al final del desarrollo cognitivo, alrededor de la adolescencia. Esta consideración lleva a una interpretación errónea del término por parte de los profesionales de educación y padres, ¿no? La precocidad. Entonces aquí, por ejemplo, observamos que el niño desarrolla algunas habilidades a diferencia de sus compañeras, pero que luego cuando pasan los años y llega, por ejemplo, al nivel secundario, estas capacidades ya no se muestran tal como se mostraban en el nivel primario, ya en el nivel primario. Entonces, en el nivel primario o en inicial se muestran algunas capacidades intelectuales del estudiante que marcan diferencia con sus compañeros, pero cuando ya pasan al nivel secundario ya no se observa este tipo de diferencia. ¿Cuáles podrían ser las características del potencialmente superdotado o del superdotado talentoso? ¿Quién es potencialmente y quién es superdotado? Vamos a ver la diferencia de quién puede ser potencialmente el superdotado o talentoso o quién es el superdotado. Posee habilidades o actitudes abstractas, ejemplo, la forma de inteligencia descubierta por Gartner, ¿no? Entonces, este tipo de estudiante, por ejemplo, tiene varias, trabaja bien la comunicación, es muy expresivo, comprende muy bien, trabaja habilidades matemáticas, resuelve tipo de problemas, trabaja lo que es la música, trabaja lo que es la parte de deporte, sabe natación, básquet, fútbol, se expresa muy bien, trabaja todo lo que es la maduración, controla los estados emocionales. Entonces, ahí estamos observando nosotros un estudiante que puede ser potencialmente talentoso, ¿no? Tiene la personalidad perseverante y persistente, ¿no? Como tiene autoconfianza y desarrollado habilidades sociales, sin duda que va a tener la seguridad para realizar ciertas acciones a diferencia de sus compañeras. Muestra un marcado interés por algún campo específico aún sin dominarlo, ¿no? Entonces, si de pronto observa o ve que tiene algún problema con alguna de estas habilidades, entonces va a tratar de trabajar con él ya para poder desarrollarlo. Sí, específicamente son aquellos que tienen varias inteligencias juntas, ¿no? Que son el potencialmente superdotado y si desarrolla varias inteligencias juntas, ¿no? Varias inteligencias juntas. ¿Y quién ya se le puede llamar que ya es superdotado? Domina un campo específico de la actividad humana, son persistentes, perseverantes, muestran un profundo interés por tareas o actividades y los productos o resultados de sus actividades son originales e innovadores, ¿no? Entonces, aquí a diferencia ya se puede evidenciar pues aquel estudiante que es superdotado, ¿no? Porque ya realiza productos, ya realiza productos. Aquí tiene habilidades en función a este tipo de inteligencia, pero aquí ya realiza diversos productos. ¿Cuáles son las características de este talentos o superdotación?
Utilidad del lenguaje, amplitud del vocabulario, precisión de palabras. ¿Cómo me puedo dar cuenta que yo estoy frente a este tipo de estudiante? Amplitud del vocabulario, precisión de palabras, complejidad en la estructura de frases, uso de palabras con propiedad, de manera flexible y de acuerdo a circunstancias. Cualidad de la pregunta del alumno, son inusuales, son originales, son complicadas, llenas de madurez e intencionales, provocativas y minuciosas. Forma personal de comunicar o transmitir sus propias ideas. Los transmiten sus ideas, es decir, trabajan un tema, realizan un organizador del tema, elaboran pues un resumen, un punto, y luego realizan un punto de vista de este tema que han trabajado y terminan con una reflexión, un juicio. ¿Ya? Ellos indican, esto es lo que nos indica el autor, pero mi punto de vista es el presente. ¿Ya? Esto es lo que nos indica el autor, pero yo asumo que debería ser de esta manera, ¿no? Esta es la propuesta que nos indica el autor, pero yo necesito, según mi punto de vista, llegar a tal cosa. Forma personal de comunicar y transmitir sus ideas. Habilidad para diseñar estrategias sistemáticas o múltiples o para resolver problemas. Utilización innovadora de materiales. Adapta o cambia materiales para ejecutar funciones distintas de su aplicación. Por ejemplo, efectuar dibujos con la savia de algunas plantas, ¿no? Amplitud y profundidad de sus conocimientos en una área o asignatura específica. Tendencia a coleccionar o tener muchas aficiones que les son sugerentes y fácilmente se aburre frente a tareas monótonas, repetitivas o poco significativas. Son persistentes y constantes. Dice, para determinar trabajo tienen predisposición para realizar tareas intelectuales, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas de las características de este tipo de estudiantes. Cuando yo tenga al frente alguno de estos tipos de estudiantes, entonces puedo trabajar con ellos y desarrollar estas habilidades. Porque ¿qué sucede? Que algunos muestran estas habilidades, pero el docente no las atiende, ya no las atiende, y como no las atiende, no las va a poder desarrollar. Primero hay que identificar, ¿no?, este tipo de estudiante. Yo identifico este tipo de estudiante que tiene este talento, ¿ya? Y una vez que identifico este tipo de estudiante, en función a estas características que se presentan aquí, y luego puedo trabajar con este tipo de estudiante para poder desarrollar esos talentos o superdotación que tengo. Realiza actividades variadas con el mismo objetivo, utilizando materiales o soportes de trabajo distintos. Elaborar una carpeta individual con las actividades de espera, de refuerzo o ampliación que tengo que hacer. Establecer momentos en la clase en la que realicen ayudas mutuas entre iguales. Reagrupar los estudiantes del aula en función a su nivel en diversas áreas. Fomentar la exposición oral en clase complementando con otras formas de trabajo. Realizar un seguimiento individual del estudiante analizando su proceso educativo, reconociendo sus avances y revisando con frecuencia su trabajo. Favorecer la realización de actividades controladas de forma individual por el docente, teniendo previstos momentos para llevar a cabo supervisiones o ayudas en relación con los aspectos concretos que ya se denominan o tienen dificultad. Incluir actividades de profundización en la programación, buscando nuevas estrategias para llegar a los mismos aprendizajes, o diseñar la menor capacidad posible de recorrido de aprendizaje por objetivo que ofrezca una oportunidad para poder aprender contenidos avanzados, ¿no?, o trabajos avanzados. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es identificar este tipo de estudiantes, y una vez que identifiquemos, realizar actividades que permitan desarrollar ese potencial que ellos tengan, ¿ya? Porque muchas veces hay muchos estudiantes que no son muy atendidos, y como no son muy atendidos, no desarrollan este tipo de habilidades. ¿Cuáles son las causas que se desprenden a estas necesidades educativas especiales? Tenemos del contexto escolar, familiar y social, los recursos profesionales y curriculares que le ofrece la escuela, el ambiente escolar que se genera. El alumno proviene de una familia disfuncional, el alumno se desenvuelve en un ambiente familiar limitante, o el nivel sociocultural de la comunidad limita las experiencias de aprendizaje del estudiante, ¿no? Esas son algunas de las causas que pueden generar este tipo de necesidades educativas especiales, ¿ya? ¿Cómo tratar
Una vez que hemos considerado todos los aspectos y contando con una visión general de las necesidades educativas especiales, es preciso continuar con cambios de actitud y de intervención, sensibilización, respetar la diversidad, ampliar las expectativas hacia el logro de las personas y tolerar y comprender, ¿no? Entonces, una vez que hemos determinado estos tipos de estudiantes o tenemos estos tipos de estudiantes en el aula, lo que tenemos que hacer ellos es, el primer punto es la sensibilización, ¿no? Sensibilizar a todos los compañeros que la necesidad que este estudiante muestra y en función de esa habilidad qué es lo que podemos hacer para ir mejorando, trabajar con él para lograr esos aprendizajes. Porque estos estudiantes sin duda son aquellos que muestran mayor interés por esos aprendizajes, ¿no? Ellos tienen ese tipo de discapacidad, pero eso no significa que no muestren ese interés por lograr los aprendizajes que se están dando, ¿no? Y a pesar de esta discapacidad, lo que ellos buscan es lograr esos aprendizajes, ¿no? Luego generar un respeto a la diversidad para todos, ¿no? Y que todos puedan tolerarse y comprenderse en lo que realicen dentro del aula, ¿no? Durante el desarrollo de las sesiones. Sabemos que en la escuela es donde el alumno se desenvuelve la mayor parte de su tiempo. Debemos asumir que ésta está en medio para propiciar la colaboración en la escuela, familia y sociedad. Se le asigna a esto un papel de suma importancia, se dará una pauta para los cambios, asumiendo una responsabilidad importante y se verán establecer objetivos, ¿no? Hoy sabemos que la escuela ya es consciente de este tipo de estudiantes y las capacidades de estos tipos de estudiantes y sin duda que ahora, a diferencia de años anteriores, el acogimiento de este tipo de diferente es diferente, ¿no? Inclusive hasta los mismos docentes saben el trabajo que se puede realizar con este tipo de estudiantes y mediante el asesoramiento que se realiza con SANE puede ir mejorando sus aprendizajes. Sí, también inclusive hasta con las GES, ¿no? También hay estudiantes que tienen este tipo de discapacidades y se pueden trabajar también en este tipo de escuelas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la GES tienen también un psicólogo y que puede ser atendido mejor todavía, ¿no? Porque hay una atención interna en la escuela y hay una atención externa en la escuela que son por los equipos de SAN. Estrategias a considerar, actividades, acciones, abordaje de las temáticas previas, proyectos, integración en la familia, atención a la diversidad en el aula y algunas propuestas didácticas. Es decir, sin duda para poder atender a este tipo de estudiantes yo tengo que cambiar mis propuestas, ¿no? Mi propuesta didáctica. Si yo no cambio este tipo de propuestas, entonces va a ser diferente que los puedan ir atendiendo. ¿Cómo se debe evaluar? Deberán participar todos los involucrados, equipo de apoyo integrado por maestro de educación especial, maestro de comunicación, psicólogo, trabajador social, familia y otros, ¿no? Entonces, la evaluación, por ejemplo, de este tipo de estudiantes es diferente, no es similar a la que nosotros trabajamos con todos nuestros estudiantes, ¿no? Aquí en la evaluación tenemos pues el apoyo específicamente de los asesoramientos de las personas especializadas, de los especialistas del SANE, el trabajo con el equipo directivo, el trabajo con los profesores, ¿ya? Inclusive también ellos nos dan la posibilidad de traer a un profesional, a un psicólogo, para trabajar con este equipo y principalmente con los padres, con la familia de este estudiante, ¿ya? Con la familia de este estudiante. Sí, es el apoyo de un equipo especializado, no es un equipo, no es solamente el docente, no es solamente el director o no solamente es el auxiliar, sino es un equipo. Ese equipo es el que va a trabajar en función a este tipo de estudiantes. La responsabilidad de procesar el trabajo cooperativo, reconocer que la intervención se enfocará no solamente en los alumnos, sino también en distintos contextos en los que éste se desenvuelve, verificar las metodologías, hacer adecuaciones curriculares cada vez que sea necesario y se debe dar paso a la escuela integradoras e inclusivas, ¿no? Entonces esto ya lo hemos ido hablando, también que debemos hacer adecuaciones curriculares, que debemos cambiar de metodologías y que debemos trabajar un trabajo colaborativo, ¿ya? Muy bien profesores, con eso entonces hemos terminado esta parte. Ahora sí vamos a las preguntas
sobre el tema que hemos trabajado el día de hoy, alguno de los casos. A ver si ahora sí me pueden dar ustedes las respuestas en función a cada uno de los casos que estamos planteando. ¿Ya? A ver, comenzamos entonces con respecto a la número 1. Ya Marisa nos pregunta si de acuerdo a su discapacidad o de acuerdo a su edad. Es a los dos, Marisa, ¿no? Es a los dos. A ver, es tener una necesidad educativa especial, un problema efectivo, un problema social, una deficiencia física, intelectual, emocional, social o combinación de estas, o un problema alimenticio. A ver, muy bien, Felicita, Berta, Alicia, Mariela, Luis, Alberto. Muy bien. Hemos visto que es una discapacidad, es una necesidad educativa especial cuando tenemos una deficiencia física, cuando tenemos una deficiencia intelectual, cuando tenemos una deficiencia emocional o social, o cuando exista la combinación de estos, ¿no? Entonces, es muy bien, perfecto. Así, entonces pasamos a la siguiente, ¿ya? Pasamos a la siguiente. 2. Un estudiante muestra necesidades educativas especiales cuando muestra falta de atención durante la sesión de aprendizaje, bajo nivel de concentración en las áreas de matemática y comunicación, presenta dificultad mayor que el resto de los estudiantes para acceder a los aprendizajes o no socializa con sus compañeros. A ver, Guillermo, Julia, Olga, Luis, muy bien, Rosalina y Fane, perfecto, ¿no? Hemos visto, ya es justo Leslie creo que fue que habló de la concentración de los estudiantes, ¿no? Y hablamos acerca de este nivel de atención y concentración de los estudiantes y que no era pues una necesidad educativa especial, sino era originada por el ambiente o por algunas acciones que se realizan durante el quehacer diario, ¿no? Entonces, lo que sí es, presenta dificultades mayores que el resto de los estudiantes para acceder a los aprendizajes. Entonces la respuesta es la C. Muy bien, pasamos a la número 3. Ley General de la Persona con Discapacidad. A. Decreto Supremo 010-2012 EDU. Aprueba el reglamento de la Ley 29719. Decreto Supremo 002-2014. Aprueba el decreto 29973, resolución ministerial 519-2012, que aprueba la directiva 019-2012, o la resolución 519-2012, que aprueba la directiva 019-2012. A ver, nos dicen que la B, perfecto, muy bien, listo, y muy bien, creo que todos hemos acertado que la 3 es la B. El decreto supremo 002-2014 que aprueba el reglamento 29973, que es contra ley de la persona con discapacidad. Perfecto. ¿Y la primera ley a cuál se refiere? A ver, hacemos un repaso. A ver, la primera ley a cuál se refiere. El decreto 010-2012 que aprueba el reglamento 29719. A ver, que también ya lo viste en uno de los temas trabajados anteriormente. Marta, sí, Marta, la A cuál se refiere? A ver, haciendo un repaso, si integramos nuestros conocimientos, ya sé que todos han seleccionado la B, que es la acertada, ¿no? Ley con la persona con discapacidad, pero también, a ver, hacemos un repaso de la primera ley, ¿a cuál se refiere? A ver. Muy bien, Julia, ¿no? Ley de convivencia sin violencia. Muy bien, perfecto, ¿no? Perfecto, listo. Perfecto, muy bien. Entonces pasamos a la siguiente. Muy bien, Berta, muy bien, Leslie. Es ley de la convivencia. Perfecto. A la número 3. Perfecto. Entonces la 3 es la B. Pasamos a la pregunta número 4. A ver, debe brindar el apoyo complementario a los estudiantes que lo requieran en horarios alternos a su escolaridad. Educación básica regular,
educación básica alternativa, educación técnico productiva a fin de fortalecer el desarrollo de capacidades y habilidades. A ver, ¿quién debe brindar ese apoyo? A ver, muy bien. Perfecto, muy bien. Listo. Pasamos entonces a número 5. La profesora Iris está realizando con sus estudiantes actividades por el inicio del año escolar. E identifica a Jorge, un estudiante que muestra ciertas habilidades motrices en forma más lenta e incluso no las realiza. ¿Qué tipo de discapacidad estamos observando? Una discapacidad motora, una discapacidad auditiva, una discapacidad visual o una discapacidad intelectual. Más nos dice que la A, Venancio, la A, Marta, Luis, Fanny, Berta, Olga, Javier, Berta, perfecto. Luis nos dice A, perfecto. Norma, muy bien. Estamos hablando de una discapacidad motora. Entonces la 5 es A. Muy bien. Hoy ya creo que van a tener 20 todos, ¿ah? A ver, vamos a ver la siguiente. Es una necesidad educativa especial transitoria, ¿no? ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de dos tipos de necesidades educativas? Las permanentes y las transitorias, ¿no? Las permanentes que iban a durar durante toda su educación básica regular y las transitorias que iban a durar pues por un periodo de tiempo y que se podían ir trabajando y tratando con especialistas, y esta discapacidad iba a minimizarse cada vez más en función a los años que iban a pasar. ¿Cuál nos estamos refiriendo? A ver, más dice que la D, Elena también la D, Luis la D, Francisco la D, Norma la D, Lucy también nos dice que la D y Esther la D. Muy bien, el TEL. ¿Y qué era el TEL? A ver, ¿qué era el TEL? A ver. ¿Qué era el TEL? A ver, ¿y qué era el TEL? Trastorno del habla. Muy bien, trastornos específicos del lenguaje. Trastornos específicos del lenguaje, ¿no? Los trastornos específicos del lenguaje. Muy bien, trastornos específicos del lenguaje. Y podíamos ver que en los primeros años, por ejemplo 5, 4 años, algunos estudiantes no pueden pronunciar muy bien, pero con el tratamiento de especialistas en este tema, en este tipo de necesidades, este tipo de necesidad iba a comenzar a disminuir, ¿no? Y posiblemente esos estudiantes, cuando ya ingresen a primaria o pasen ya a secundaria, ya se iba a minimizar, ¿no? Y otros hasta lo iban a perder, ¿no? Entonces es un tipo de necesidad educativa especial transitoria, ¿ya? Transitoria. Muy bien. Entonces, sí, efectivamente, ¿no? Sí, Luis, dependiendo, Luis, porque algunos bueno, pues lo pasan durante toda su vida, ¿no? Si llamamos a ese tipo de personas que lo pasan durante toda su vida, sí están dentro de este tipo de necesidad educativa, ¿no? Entonces, algunos, por ejemplo, están los primeros años, generalmente en los hombrecitos, se nota pues un problema de lenguaje en los primeros años, ya 3, 4, 5 años, pero luego se va minimizando este tipo de problemas, ¿no? Ya cuando pasan al nivel de primario, nivel secundario, ya no tienen este tipo de discapacidad. Entonces la 6 es la D. Perfecto. Pasamos a la número 7. Es una dificultad en la lectura que imposibilita su comprensión correcta. A ver.
Olga nos dice que la D. Elena la D, Leli la D, Rosalina la D, Berta también nos dice que la D, María, Alicia nos dice que la A, la de grafía, Esther la D, Francisco nos dice que la A, la Mirda también nos dice que la D, Mariela también nos dice que la D. Muy bien. A ver, vamos a ver, algunos dicen que la disgrafía y otros dicen que la dislexia. Vamos a determinar, según lo que hemos trabajado en las vistas, la disgrafía es dificultad para producir, ¿no?, letras, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos que el estudiante no podía coger, por ejemplo, bien el lápiz, ¿no? O el estudiante podía utilizar esta habilidad motora bien, pero lo hacía mal, por ejemplo, ¿no? Y comenzaba a escribir de costado, ¿no? De costado, entonces al comenzar a escribir de costado tampoco ni van a comprender lo que lee, ¿ya? O en otros lo hace muy rápido la escritura, que tampoco se observa lo que escribe, ¿no? O también lo hace muy lento, ¿ya? Lo hace muy bien Fanny, ¿no? Muy bien, entonces el problema en la escritura, ¿no?, en lo que produce. Pero en cambio la dislexia sí es un problema o una dificultad para comprender, ¿ya? Es una dificultad para comprender. Muy bien. Claro, pero aquí es para comprender. Estamos hablando de la lectura. Dificultad en la lectura que imposibilita su comprensión correcta. ¿Ya? Su comprensión correcta. Ah, ya. ¿Quiénes son los daltónicos? Los daltónicos son aquellos que tienen dificultad para distinguir colores. ¿Ya? Los daltónicos son aquellos que tenemos todos los colores, por ejemplo, y ellos no pueden distinguirlos, ¿no? Observan, por ejemplo, todos que son color plomo, ¿ya? Y tú le indicas, esto lo pintas con color rojo, pero vemos que agarra y utiliza el color plomo. O esto lo pintas con color azul y vemos que agarra o utiliza otro tipo de color, ¿ya? Esos son los, no pueden distinguir específicamente los colores, ¿ya? Muy bien, entonces pasamos a la número 8. La profesora Juana se ha dado cuenta de que Álvaro, un niño de cuarto grado, tiene dificultades para identificar las operaciones requeridas en la solución de problemas sencillos y que comete errores en el cálculo a pesar de su esfuerzo y dedicación en el curso. Esta situación es un indicio que lo posible problema de dificultad aritmética, discalculia, amnesia numérica o aprendizaje lento. A ver. Marta nos dice que la B, Marisa la B, Max la B, Berta la B, Julia B, Luis la B y Soledad la B. Ah, muy bien, perfecto, ¿no? Perfecto. Entonces hablamos que esta es una necesidad educativa transitoria, ¿no? Educativa especial transitoria, ¿no? Y dentro de esta necesidad educativa especial transitoria podemos a determinar ahí la discalculia, ¿no? La discalculia, muy bien, que tiene problemas para resolver efectivamente, ¿no? Perfecto. Y si tiene problemas para poder utilizar el pensamiento lógico, problemas para responder o poder realizar pues operaciones, significa que también tiene alguna lesión en un hemisferio izquierdo, ¿no? ¿Se acuerdan los hemisferios? Tenemos el derecho o el izquierdo, y en el izquierdo específicamente lo que vemos los problemas del lenguaje, tenemos problemas con lo que es el pensamiento lógico, ya el pensamiento lógico. Estamos en el hemisferio izquierdo, porque el hemisferio derecho ya va a otras áreas, por ejemplo, que la música, lo que es el arte, ya el desarrollo social, ya vamos al hemisferio derecho. Muy bien. Entonces pasamos a la número 9.
Cuando el profesor desarrolla su clase del área de matemática, Esteban, un estudiante de quinto año de primaria, parece estar muy atento, pero cuando se le pregunta no responde. Y si lo hace, se equivoca frecuentemente. Si estamos ante un problema de déficit de atención, es una dificultad en el desarrollo emocional, el desarrollo psicosocial, el desarrollo cognitivo o el desarrollo afectivo. A ver. A ver, Julia nos dice la C, Soledad, Lourdes, Alberta, Berta, Esther, Javier, Flavio, Olga, Max, María nos dice que la A. A ver. Alicia también nos dice que la A. Ah, muy bien, Luis, ¿no? Muy bien, Luis. Problema de atención. Entonces, el problema de atención afecta la parte cognitiva, ¿no? Afecta la parte cognitiva. Muy bien, Luis, perfecto. Entonces, la 9 es la C, ¿ya? La 9 es la C, ¿ya? La 9 es la C, ¿ya? Afecta la parte cognitiva, ¿ya? No se olviden ustedes que la atención, la memoria, el pensamiento, la inteligencia son procesos cognitivos superiores, ya son procesos cognitivos superiores. Entonces estamos afectando aquí el desarrollo cognitivo del estudiante, ya, desarrollo cognitivo del estudiante. A ver, la 10. El proyecto educativo nacional al 2021 plantea 6 grandes desafíos o objetivos estratégicos. El primero hace referencia a un sistema integral de formación docente. B, gestión descentralizada democrática que logra resultados. C, oportunidades de resultados educativos de igual calidad para todos. O D, la sociedad que educa a sus ciudadanos y los comprende con la comunidad. A ver, Lucy la C, Luis la C, Rosalía la C, Berta la C, Norma también nos dice que es la C, Mirta también nos indica que es la C, Olga la C. Perfecto, ¿no? Entonces, dentro del proyecto educativo nacional tenemos 6 objetivos, ¿ya? 6 objetivos, muy bien. Dentro de los 6 objetivos, el primero, que es oportunidad y resultados de igual calidad para todos, es el objetivo número 1, ya es el objetivo número 1. Ya luego tenemos el objetivo número 2, estudiantes que logran aprendizajes pertinentes. Ya el objetivo número 3, maestro con buen desempeño o bien preparados. Ya el objetivo número 4, una gestión descentralizada y democrática, lo que nos indicaba Luis. El objetivo número 5, educación superior de calidad. Y el objetivo número 6, sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete a su comunidad. ¿Ya? Entonces, como observamos aquí, dentro de estos 6 objetivos del Proyecto Educativo Nacional 2021, ya el primero de ellos, que es oportunidad y resultados educativos de igual calidad para todos, nos incluye y hace referencia a lo que hemos venido trabajando el día de hoy. Muy bien. Bueno, pues creo que hoy día han sacado todos 20, todos han acertado. Creo que han tenido un nivel de concentración y atención máximos el día de hoy y por eso han podido resolver. Estas son algunas de las preguntas que han sido aplicadas a los en los exámenes de reubicación que hubieron el año pasado, en el examen de nombramiento, el examen para directores también. Entonces de ahí hemos seleccionado algunas de las preguntas que hacen referencia a lo que es el tema de hoy, que son necesidades educativas especiales. Muy bien, Fanny. No tenemos dislexia ni grafía, ni tenemos ninguna de estas necesidades educativas, gracias a Dios. Perfecto. Bueno, pues
Les invito para que ustedes profundicen sobre este tema, ¿ya? Y muchas gracias por el día de hoy y que tengan muy buenas noches, ¿ya?